Bien, buenos días. Ayer lunes a las 7 hice una conferencia con prácticas de limpieza de emociones atrapadas. Y este vídeo pretendo resumir un poco lo que hice ayer para que tengan de base la gente pueda entender un poquito mejor, ¿no? ¿Qué es una emoción atrapada? Es una emoción con un sentimiento asociado intenso y reacciones a veces explosivas producidas por un hecho o recuerdo. Durante nuestra vida experimentamos millones de emociones diarias, tanto positivas como negativas. A veces nos vemos enfrentados a situaciones muy difíciles tales como rupturas amorosas, duelos, enfermedades, bullying, accidentes, entre otras. Y estas situaciones nos generan muchas emociones que pueden llegar a afectarnos muy profundamente. Ya hemos visto en otro vídeo las heridas emocionales que se producen en los niños en la infancia. A veces son por motivos que aún no comprendemos, las emociones no se procesan completamente. Al no procesarse completamente se quedan atrapadas dentro de nosotros. Al experimentar la emoción y luego avanzar la energía de la emoción queda de alguna manera atrapada dentro del cuerpo físico, asociada a un órgano, a un entorno del órgano. Entonces, en vez de atravesar momentos de enojo en un periodo temporal o un periodo temporal de pena o depresión, esta energía emocional negativa puede permanecer dentro del cuerpo, causando un significativo estrés físico y emocional que afecta a un órgano o zona del cuerpo. Es importante saber que hay zonas donde estas emociones hacen su agosto, por decirlo de alguna forma, hacen su debacle, ¿no? Porque las emociones atrapadas debilitan el funcionamiento inmune y dejan al cuerpo más vulnerable a la enfermedad. Pueden deformar los tejidos del cuerpo, bloquear el flujo de energía e impedir el funcionamiento normal de los órganos y las glándulas asociadas a ellas. Según la bioenergética, las emociones atrapadas son las que desencadenan la mayoría de las enfermedades. En la medicina holística se le denomina desequilibrio energético, que no es otra cosa más que un campo biomagnético alterado. Si a lo largo de nuestra vida nos guardamos emociones negativas o no las procesamos, esas emociones se quedan atrapadas en nuestro cuerpo y en el 90% de los casos se llegan a manifestar en la forma de enfermedades o desequilibrios ya sea emocionales o mentales, ¿vale? Bien, ¿qué emociones son las que quedan atrapadas? Por la pérdida de un ser querido, el divorcio, problemas de relación, dificultades económicas, estrés laboral o del hogar, aborto espontáneo o un aborto, un trauma físico, una lucha física emocional, abuso físico, mental, verbal o sexual, pláticas negativas de uno mismo, creencias negativas acerca de ti mismo o de otros, estrés a largo plazo, rechazos, internalización de sentimientos que duelen, que son sentimientos negativos, sentimientos de inferioridad, falta de atención o de abandono. Estos son hechos que producen emociones atrapadas. El efecto de las emociones atrapadas son reflujo, diabetes, dificultades de aprendizaje, dislexia, alergias, asma, hipotiroidismo, fibromialgia, lupus, frigidez, impotencia, migrañas, esclerosis múltiple, parálisis de Bell, acidez estomacal, cáncer, miedos nocturnos, ataques de pánico. Solamente por toda la cantidad de cosas que producen estas emociones atrapadas deberíamos aprender todos a manejar, liberarnos, porque es muy sencillo. Entonces, todo esto lo explico aquí porque las emociones pueden ser de varios tipos. Pueden ser atrapadas, propias de uno. Las emociones atrapadas son aquellas que quedan enquistadas en nuestro interior, provocando reacciones negativas de muy diversa índole, tanto a nivel físico como psicológico. Y siempre la producen gatillos o disparos de otras emociones, otras situaciones externas a nosotros. Las emociones heredadas son producidas por abuelos paternos, maternos, padre y madre. La manera que puede heredar tu color de ojos o la forma de tu nariz de tu padre o madre o de tus antepasados, también puedes heredar emociones atrapadas de ellos. Una emoción atrapada heredada es diferente de una emoción atrapada prenatal o de otro tipo de emoción atrapada, porque las prenatales se dan en el seno de la madre, pero las heredadas vienen heredadas por padres o por otros ancestros que pueden ser abuelos o tíos que heredan o te transmiten ese patrón. También hay emociones absorbidas que pueden ser absorbidas por otras personas, pero esas pasarían a ser emociones absorbidas y atrapadas, ¿no?
Las prenatales son emociones atrapadas que no sucedieron a ninguna edad determinada de la infancia, sino desde el nacimiento en adelante. Las emociones atrapadas también ocurren en el útero de la madre. En este caso pregunta, ¿esta emoción quedó atrapada en el útero? Esta emoción quedó atrapada durante el primer trimestre. Lo que hay que hacer es saber que las emociones atrapadas son liberadas todas. La de prenatales, preconcepción, me da igual. Solamente se debe preguntar, ¿las emociones atrapadas tienes? Sí. ¿Tienes emociones heredadas? Sí. Entonces sabes que hay emociones atrapadas de todo tipo, me da igual, la que sean, y heredadas también tienes. Entonces, lo que debe liberar es esos dos tipos de emociones. Las emociones atrapadas se limpian en el vaso gobernador que vamos a ver, solamente en la zona de la cabeza, del frente de la cabeza a detrás de la nuca, y las emociones heredadas se limpian desde el centro frontal de la cabeza hasta el coxis, hasta la parte baja de la espalda. Es lo único que hay que saber. Sí, esto, claro, estas emociones afectan a la mente de la persona que las recibe. La mente consciente es la que opera el día a día. Se dice que los humanos solamente usamos alrededor del 10% para pensar, desplazarse, hacer elecciones, planificar, ver, escuchar, saborear, tocar y oler. O sea, requieren el 10% de nuestro cerebro. La mente consciente requiere el 10% de nuestro cerebro. Podemos referirnos a otro 90% como subconsciente. El subconsciente, la importancia que tiene es que opera en función automática del cuerpo, respiración, digestión, etc. Pero además es donde está almacenada la información de todo lo que hemos vivido. Cada rostro que hemos visto, cada aroma, cada voz, cada canción, cada lugar, cada sabor, cada sensación que alguna vez ha sido registrado por tu subconsciente. Entonces, el subconsciente, digamos que es una zona de memoria personalizada tuya que almacena cada acción que tú has vivido, cada virus, cada bacteria o que alguna vez ha invadido tu cuerpo, todas tus ideas que has tenido, de golpes, porrazos, pensamientos y sentimientos, es la historia completa de cada célula de tu cuerpo. Y la ventaja que tiene el conocer subconsciente es que es determinativo que esa historia que tienes grabada la vuelque sobre ti. Le puedes preguntar al subconsciente, que representa realmente el ser interior tuyo, qué tipo de emociones tiene. Él lo sabe, él lo sabe. El supraconsciente es la mente que usamos cuando estamos en profunda meditación y cuando conectamos con nuestro ser superior. Yo creo que el subconsciente se comunica con el supraconsciente en este estado de liberación, porque tú le pides permiso. Ahora hablaremos de esto. Reconocer una emoción hay que testarla, hay que preguntar. Los test musculares se usan test musculares kinesiológicos que fueron determinados por el doctor George Goodyear, un famoso quiropráctico americano que fue el padre de la kinesiología. Se dio cuenta que el cuerpo no miente, ese subconsciente que almacena no miente, dice la verdad de un hecho. Descubrió que la respuesta muscular es inteligente, es decir, la respuesta muscular permite entrar en contacto con la mente inconsciente y encontrar respuestas sobre la persona que de otra forma resultaría inaccesible. El test muscular que yo aconsejo siempre es el test del anillo, que es el que utilizo yo, pero vamos, el anillo de fuerza, pero también hay otros que se hacen con los dedos solamente, que es la boca de pato, el balanceo, el brazo. Aprender estas técnicas es el objetivo de esta conferencia. Yo ya lo he explicado en otros cursos, en otros talleres, cómo se hace. Es muy sencillo, muy fácil. Bien, ¿cómo se libera una emoción? Una vez determinada que hay que liberar la emoción que corresponda, yo lo generalizo todo como tiene. Si tienes emociones atrapadas, sí. Pues entonces ya digo que sí, tengo que liberarlas. Hay unos cuadros donde puedes testar si existen o no. Hay unos diagramas de la ciencia también detecta si tienes o no. Pero yo pregunto, ¿tú me das permiso? ¿Tu ser interno me da permiso para tratar de liberar tus emociones atrapadas que te hacen daño? Y tú me dices que sí, entonces yo pregunto al ser interno, inmediatamente digo, ¿tiene esta persona, fulano de tal, emociones atrapadas? Y me dice que sí, con el test. Bueno, y luego te pregunto, ¿tiene
emociones atrapadas heredadas? Sí, entonces ya sé que tiene, por un lado tiene emociones atrapadas, muchas, y emociones heredadas. Entonces, eso puede dar pie a que luego, cuando lo limpien, no se limpien del todo, queden otra vez ahí grabadas, salgan, no se borren. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay una emoción muy fuerte que ha quedado atrapada en lo que llamamos muro del corazón. Es decir, alrededor del corazón se genera una especie de muro, de nube negra que almacena esas emociones tan fuertes. Entonces, hay que volver a limpiarla varias veces sobre la cabeza para, eh, para poder liberarla. Fijaros bien que el paso que hace desde la nariz, desde el centro del labio, hacia atrás, hacia la corona, hacia la espalda, hacia el punto de la espalda, el 16. Luego cuando hay una emoción heredada, se baja hasta el coxis, hasta abajo, por el Dumai, que es el que conecta todos los órganos. Borramos todos los órganos. Bien, lo que se piensa es que determinados meridianos funcionan como reserva de energía que se conecta y abastece a todos los otros meridianos de la acupuntura. Tal vez más importante de estos meridianos sea el meridiano gobernador, que comienza en el centro del labio superior, se dirige hacia arriba y por encima de la cabeza va hacia abajo por el centro de la columna, terminando en la rabadía, el coxis. Debido a esa interconexión entre el meridiano gobernador y todos los otros meridianos, este provee el camino más ideal para que lo que hacemos cuando tratamos el cuerpo por emociones atrapadas, usando el código de la emoción. Una emoción atrapada es energía. Para deshacernos de una emoción atrapada, necesitamos vencerla con otra forma de energía. ¿Cuál es esa forma de energía? Nosotros usamos un imán por el meridiano gobernador para sacar la emoción atrapada, mientras decimos mentalmente el decreto: libero la emoción atrapada de fulano de tal, o las emociones atrapadas de fulano de tal. Libero las emociones atrapadas, heredadas de fulano de tal, mentalmente, y pasamos el imán. También se puede hacer con la mano. Con la mano, pero nosotros también poseemos el poder, por todo los reikistas tenemos el poder de emitir energía electromagnética por las manos. También se puede hacer con las manos, ¿vale? O sea que la función del imán es aumentar tu pensamiento, el cual es energía, mientras mantienes la intención en tu mente de liberar la emoción atrapada que encontraste. Pase más sobre el meridiano gobernador, tu intención aumentada para liberar la emoción atrapada entre el meridiano gobernador, y desde allí esa energía fluye hacia todos los otros meridianos y áreas del cuerpo donde esté asociada esa energía atrapada. Esa habilidad afluencia de energía e intención tiene el efecto de liberar la emoción atrapada de manera permanente. Sí, de manera permanente, no hay que volver a hacerlo. A no ser que haya un rechazo de esa limpieza. Pero tú al final tienes que testar si se han liberado todas las emociones atrapadas, todas las emociones atrapadas heredadas, lo tienes que comprobar. No necesitas comprender cómo funciona todo, simplemente lo que necesitas hacer es tener un poco de creencia e intención y todo funcionará. Una emoción atrapada es una pelota de energía. Bien, pues nada, esto es bastante sencillo, liberar. Si no se borran, es que puedes preguntar si existen emociones muy fuertes asociadas a un individuo que se dicen que están atoradas en el muro del corazón. Dice, ¿tiene esta persona atrapada alguna emoción en el muro del corazón? Dice que sí. Pues entonces tienes que limpiarlo. Puedes limpiar eso o limpiar otra vez las emociones atrapadas hasta que se borren. Frases como dolor del corazón y corazón roto indican que el corazón pues tiene una zona de gran capacidad de almacenamiento emocional, magnético. Bien, ¿cómo se liberan las emociones atrapadas? Pues las emanaciones propias, las de otros, a distancia y presencial. Se puede hacer de diferentes maneras. Simplemente tienes que conocer a la persona, tener una foto de ella. Se procura que se vean las emociones en una sola sesión, porque cuando quieres practicar es bastante sencillo. Aunque esto se puede variar, una buena idea es realizar una sesión para liberar emociones atrapadas y otra para liberar emociones en el muro del corazón o emociones atrapadas heredadas. Siempre la experiencia y la práctica es un grado que da esa valoración de hacer. Yo lo hago todo de una tacada.
y compruebo que se limpian, porque no quiero, si tengo que ver a otra persona, a veces la persona, cuando le quitas una emoción atrapada, digamos que tiene muchos años y tiene una especie de adicción, ¿no? Es decir, otra forma de liberar una emoción, hay emociones kármicas, que son las que se heredan a través de vidas pasadas, que es muy raro encontrarlas, pero cuando las tienes, o tienes que hacer un registro acásico, o tienes que hacer de liberarlo a través del desapego y la sabiduría. El apego, gran parte del karma negativo surge de nuestro apego a los resultados de nuestras acciones, o a las expectativas y al ego. En fin, actuar con estas técnicas de desapego de esa vida te las tiene que enseñar a alguien, no son fáciles de aprender, ¿eh? Por eso cuando uno aprende a perdonar y aceptar, pues influye en su karma de momento. Yo creo que es mejor aplicar lo que os he enseñado, ¿eh? Normalmente preguntas por si tiene una emoción guardada kármica. Dice que sí, pues entonces lo mejor es hacer un registro acásico, hacer un registro y limpiar el registro, más que hacer esto, ¿vale? Pero esto con las emociones atrapadas funciona muy bien. ¿Por qué funciona muy bien? Porque realmente nosotros somos seres físicos asociados a unos campos de energía que son los chakras, más una especie de buoy energético que es el campo emocional asociado al campo mental, que nos conecta todo esto con el mundo espiritual. Aquí estamos mi personalidad, luego está mi cuerpo mental, la mente superior, y luego está el alma, la conciencia del yo superior, el yo espiritual, el divino. Entonces, todo esto, cuando se hace una limpieza de una emoción asociada que está en el cuerpo físico, en el cuerpo energético, tiene su reflejo en estos campos mentales, alma y yo superior. Por eso yo aconsejo que siempre habléis con el cuerpo del ser interior, con el ser interior, porque este ser interior lo que hace es eliminar de la tercera, la cuarta, la quinta y del mundo espiritual todo lo que está enlazado a todo esto. O sea, no basta con liberar una emoción atrapada que esté en la tercera dimensión o en la cuarta, sino liberarlas de arriba, porque vuelven a surgir otra vez. Entonces, lo que hay que hacer es liberarlo todo. Para eso las técnicas de Reiki son muy, muy buenas. La fase de la aplicación es pedir permiso al ser superior interior. Voy a borrar tus emociones atrapadas para lo mejor para ti. Segunda, con base a emociones atrapadas, heredadas, recurrentes, muro del corazón y otras. Borrar emociones atrapadas con un imán en el vaso gobernador, solo la cabeza, para recurrentes, y el enseguida se hacen desde la frente hasta la base de la espalda. Comprobar con kinesiología que las emociones se han borrado. Si persisten, seguir borrando. Esas son las fases más sencillas de la aplicación. Aquí os enseño, que lo dije en la clase, que tenía un diagrama que yo sigo, que es este, con el péndulo. Digo, cantidad de emociones. Me da el número de giros, me da el número de emociones que tiene asociada. Si hay alguna del muro del corazón, si hay alguna heredada, si hay aquí podría haber ancestrales en vez de corrientes ancestrales. Entonces, si he liberado todas, sí o no. Liberación masiva, de todas estas. ¿Las he borrado? Sí o no. Si dice que no, tengo que volver a borrarlas. Si dice que sí, pues puedo pasar aquí a confirmar la liberación total. Sí. Bien, estos diagramas hay bastantes tipos. Entregué unas hojas con varios tipos de análisis que se pueden hacer, porque claro, esto va asociado a todos los procesos que he dicho en la herida del niño, ¿no? El niño tiene la herida puede producir una amplificación de efectos sobre las personas, sobre la acción de las personas, y esto es importante saberlo, ¿vale? Bien, pues con esto termino la clase que yo di ayer, en las prácticas que hice. Espero que os sirva como base de ayuda de lo que hicimos ayer, ¿vale? Muchas gracias. Hasta otra, amigos.